Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es la arquitectura hexagonal, cómo funciona, cómo podéis aplicarla y sus distintos beneficios a la hora de poder estructurar vuestros proyectos y que nunca más volváis a tener ciertos problemas a la hora de desarrollar funcionalidades, que luego mis cambios no son compatibles, etc. Entonces para ello tenemos aquí precisamente un hexágono, de eso va esto de la arquitectura hexagonal, aunque también se le puede llamar la arquitectura de puertos y adaptadores, y ahora veréis por qué. Bueno, al final esto es básicamente como una analogía de distintas capas que hay aquí de un hexágono. Para empezar, tenemos la capa externa de todas, ¿vale? Esta es la capa de infraestructura. ¿Qué se refiere a infraestructura? Bueno, como veis aquí, tenemos diferentes puertos a la hora de que podemos recibir o mandar nosotros información. Ya puede ser a través de peticiones HTTP, con API REST, también en el caso de que tengamos eventos o bueno, en este caso una cola de mensajería de Kafka, etcétera. También si queremos nosotros enviar correos hacia afuera, hacia el exterior, con un protocolo SMTP. Muy bien, entonces en esta capa de infraestructura es donde estará todo nuestro código referente al respecto. Si tenéis dudas no os preocupéis porque os voy a mostrar en una aplicación de Spring Boot precisamente cómo dividir todo esto de una manera muy cómoda y tenéis el link en la descripción a ese repositorio, así que nada, sigamos con ello. Luego, después, tenemos la capa de la aplicación, que consistiría en todos los casos de uso que tenemos que realizar. Por ejemplo, que un usuario se nos quiere registrar. Bueno, pues aquí es donde tenemos toda la información de nuestro usuario y en el cual haremos el registro, lo meteremos en base de datos y hagamos todo lo que necesitemos, pero con ciertos matices, ¿vale? Ahora os los voy a comentar. Y en la capa del centro del todo tenemos nuestro dominio, es decir, el core, el corazón, todo lo que tiene que ver con la lógica de nuestra aplicación. Si por ejemplo nosotros somos, yo que sé, una panadería, pues tendremos que tener aquí las entidades de nuestro pan o todos los tipos que pueda haber, ¿vale? Y importante, aquí veis que ponen repositorios y servicios. Aquí estamos trabajando todo con abstracciones, es decir, vamos a utilizar interfaces para que el día de mañana, precisamente, en todas y cada una de nuestras capas de aquí, utilicemos interfaces y solamente estaremos inyectándole implementaciones, ¿vale? Esto es algo que ya se realiza en muchos frameworks, precisamente en Spring Boot también, entonces si tenéis dudas sobre cómo va la inyección de dependencia y demás, lo comento en este vídeo de aquí de la explicación de Spring Boot. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, tenéis que entender el flujo cómo vendría de una petición. Por ejemplo, vamos a pensar que nos llega aquí una petición HTTP en nuestro controlador, que es lo típico. Pues tendremos que nosotros manejar la información que nos llega, transformarla a una nueva para que se la pasemos a, por ejemplo, aquí nuestra clase de servicio, y después tendremos que llegar hasta la capa de dominio porque la capa de servicio se comunica con la de dominio. Es importante de que siempre van en este orden. No puede ser que la capa de infraestructura se comunique con dominio, ni dominio con la capa de infraestructura, porque entonces nos cargamos este sistema, ¿vale? En plan, infraestructura conoce aplicación, aplicación conoce a dominio y dominio solo se conoce a sí mismo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo luego después queremos enviar un mensaje al usuario que se ha registrado, sería desde el dominio, bajamos a aplicación, que tendríamos que tener nosotros una clase de, a lo mejor de servicio al cual llamamos precisamente, y esa capa de servicio que llamamos se encontrará luego en la capa de infraestructura para mandarle un mensaje de el correo electrónico de a lo mejor de que se ha registrado, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen y lo ve, está un poco pixelada, pero bueno, infraestructura se conoce aplicación, aplicación a dominio y dominio solo a sí mismo. Entonces, ahora os voy a mostrar la aplicación de Spring Boot, de cómo lo podéis hacer y nada, vamos a ello. Y ya estamos de vuelta y estamos aquí en mi aplicación de e-commerce API, que los que ya hayan visto otros vídeos les sonará, recordad, link en la descripción. Y vamos a ver, primero que todo, aquí nuestra parte de las carpetas, de cómo está estructurado,
¿vale? Alguno pensaría aquí nada más ver todos estos tipos de carpetas, oye, pero ¿dónde está lo de aplicación, infraestructura y demás? Bueno, una cosa que se suele hacer aquí también muy bien, para que no tengáis solamente 3 carpetas y cada carpeta que tenga un montón de lógica acumulada para que entonces te tengas que ir moviendo tanto entre carpetas, porque eso sería un tostón, es el hecho de hacer el vertical slicing. ¿Qué es vertical slicing? Bueno, no es ni más ni menos de que vamos a dividirlo por nuestra entidad de dominio. ¿Qué sería una entidad de dominio? Bueno, en este caso, para esta aplicación, vamos a tomar el ejemplo muy fácil aquí del usuario. Yo la abro y dentro de usuario ya tengo dividido las 3 carpetas que os he dicho: aplicación, dominio, infraestructura. Muy bien. Entonces, otra manera de hacer esto igual sería por paquetes, ¿vale? Aunque no es algo que yo recomiende especialmente, que es que si os vais aquí os podéis crear... no, ¿dónde estaba? Aquí, desde fuera, un módulo, ¿vale? Poder dividirlo todo en módulos. Yo es algo que no me gusta porque al final lo veo más tostón. Yo prefiero tener aquí un solo módulo, que es la aplicación entera en sí, y ya tenerla subdividida, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos dividido, vamos a ir poquito a poquito viéndolo precisamente en la primera capa, que es la de infraestructura. Y os lo voy a explicar paso a paso. ¿Qué tendríamos aquí? Nuestro user controller, que es este de aquí, ¿vale? Nuestro user controller. Si veis aquí que hay muchas otras cosas y demás de que se crean de request mapping, etcétera, son cosas también en parte de Spring Security, en parte de OpenAPI, ¿vale? No va ahora mismo a lo que importa. Lo que importa es que vosotros veáis aquí la estructura, ¿vale? Tenemos nuestra clase de controlador. Y aquí tenemos nuestros endpoints, que van a hacer diferentes cosas, como encontrar todos los usuarios, o encontrar solo uno concreto, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas tenemos aquí en nuestra parte de infraestructura? Bueno, tenemos aquí nuestra capa de servicio. Entonces, desde que entramos en la capa aquí de infraestructura, luego después vamos a avanzar hasta la capa de servicio, que es la de aplicación. Muy bien. Pero antes que nada veis aquí que hay otras clases que tengo por aquí. Por ejemplo, aquí tengo la implementación de MySQL, porque esta que estoy utilizando es una base de datos MySQL y a su vez estoy utilizando Spring Data JPA. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Bueno, pues te metes la dependencia de Spring Boot, de Spring Data JPA, y haces los métodos que te corresponden. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque estamos implementando el User Repository, ¿vale? Que esto es lo que se encuentra en la capa de dominio, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entonces, avanzamos a la capa de aplicación. Muy bien, y en nuestra capa de aplicación tenemos aquí los distintos métodos. Esta es una clase de servicio y aquí es donde hacemos la lógica. ¿Qué lógica hay? Bueno, aquí yo tengo ya, por ejemplo, la interfaz del User Repository, que tiene que ver con la que os he dicho antes, que es la de MySQL, ¿vale? Pero aquí utilizamos la interfaz, recordad, porque esto ya automáticamente meterá la implementación de MySQL, porque es la única que hay. Por ejemplo, aquí, ¿qué quiero hacer? Encontrar un usuario, pues llamo al User Repository y en el caso de que no exista, lanzo una excepción. Y en el caso de que esté, lo mapeo a una entidad intermedia. Esto también es importante porque nosotros vamos a trabajar no directamente con nuestra clase de dominio en estos casos, sino con una clase intermedia que se suelen llamar DTOs. Lo tengo aquí metido en esta clase que está dentro de la carpeta de aplicación, pero al final todo esto es subjetivo y cada persona lo puede hacer un poco como quiera, en el sentido de que a lo mejor el user DTO lo podrías tener en tu capa de infraestructura, de que al final esta es una capa intermedia solamente para transmitir información y no te interesa tenerla tanto aquí. Varía un poco, pero al final os hacéis una idea, ¿vale? Y esto tiene una información reducida de la clase de mi usuario. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos todo eso, luego después volvería a enviarse esto que vuelve a la parte del controlador. Y diréis, ¿dónde está la parte de dominio? No lo hemos hablado de ello.
Bueno, es que de eso se encarga precisamente el repository, porque este va a ir a buscar a base de datos un objeto de tipo usuario. ¿Dónde está este usuario? Efectivamente, está en nuestra clase de dominio. Si lo veis aquí, que lo tengo, que veis muchas anotaciones, tiene que ver con Spring Security, como ya os había comentado también en otros casos, pero bueno, esta sí que es mi entidad de dominio, ¿vale? Entonces, esta es la que yo busco en base de datos. ¿Y qué busco exactamente? Veis aquí que tengo también el dominio. Bueno, el dominio. Tengo la interfaz con los métodos que mi clase usuario va a hacer. Y va a hacer exactamente estos, ni uno más ni uno menos. Si hay que añadir más, se añaden aquí y se añaden en las implementaciones. Esto es todo lo que va a hacer aquí. Y diréis, ¿quién es el que hace todos estos métodos? Bueno, es el que os había dicho antes. Es el que se encuentra aquí en la capa de infraestructura, porque infraestructura no solo es entrada-salida de peticiones HTTP, también es todo lo que tiene que ver con el framework y con base de datos, ¿vale? Por eso, en este caso, tengo aquí la implementación para una base de datos MySQL. Lo que pasa es que, como hoy en día en Spring Boot raro es el proyecto que no utilice Spring Data JPA porque es comodísimo, pues te metes aquí también una interfaz de Spring User Repository, bueno, que al final es que extiende de JPA Repository y llamas a sus métodos, por comodidad, ¿vale? Pero al final es eso, y realmente así es como iría funcionando. ¿Qué pasa? Aquí realmente también podría haberle añadido, ¿veis? Igual que estoy aquí, una interfaz para la clase de servicio. No lo hice por pereza, porque esto es algo que suele pasar mucho porque hay que añadir más código, pero en un proyecto empresarial ya os digo yo que esto es importante y no os lo podéis saltar y el día de mañana lo vais a agradecer, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la manera en la que se estructura, que al final es todo eso, una interfaz, y esta es nuestra clase de usuario que hemos accedido desde base de datos, ¿vale? Entonces, nada, hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Vamos a volver al caso aquí de actualizar, sí. Hemos guardado y ahora vamos a devolverlo otra vez, ¿vale? Pero esta vez le devolvemos la información aquí en el controlador con un response entity, ¿vale? En este caso ha sido así de sencillo, pero en otros casos se puede complicar mucho más, como ya os he dicho, si tenéis que enviar correos, mensajes de Kafka. En este caso os estoy mostrando una casuística muy sencillita, ¿vale? Pero es una buena manera a la hora de estructurarlo, sobre todo también aquí aplicando el vertical slicing, y luego ya como veis en el resto de secciones se hace igual. Para la autenticación tengo mi Authentication Service, tengo un controller que en este caso es donde estaba toda la lógica, y también tengo entidades que al final es para transmitir la información, que como veis en cada caso tiene más o menos sentido que esté en una capa o en otra, ¿vale? Luego también nada, lo podéis hacer de distintas maneras, incluso aquí, si nos ponemos puristas, yo aquí tengo una capa de las excepciones en la cual tenemos el exception handler para manejar todas las excepciones, ¿vale? Y aquí las tengo otras distintas. Incluso si nos ponemos puristas podría meter las excepciones dentro de cada uno de sus usuarios. Entonces, como veis, lo podéis adaptar más o menos, como veáis. Pero este sería su funcionamiento y esta sería la manera de estructurarlo en una aplicación Java de Spring Boot, que la verdad que te lo facilita mucho. Así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis al respecto me la podéis poner en la parte de los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.